Muy bien, ¿todos tienen sus Biblias? ¿Listos? Ok, lo siento que no va a funcionar la pantalla, pero vamos a buscar cada referencia, ¿ok? Empezando en Juan 2, 12 a 25. Ese es nuestro texto para el día de hoy. Juan capítulo 2, 12 a 25. ¿Están listos? Bueno, dice así. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero no se quedaron ahí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les digo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces esas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Señor, gracias por esta oportunidad de escuchar de ti a través de tu palabra. Mientras enseño este texto, ayúdame a ser fiel a ti, prestando atención cuidadoso solo a lo que está en el texto. Protégeme de añadir o quitar algo y abre los oídos de los corazones de todos los que están escuchando. Gracias, Señor, por darnos tu palabra revelada para que podamos escucharte. Es realmente una bendición más allá de todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si estuviste aquí la semana pasada, recuerdas que Luis predicó sobre Jesús convirtiendo el agua en vino. Y si realmente prestaste atención, recuerdas que el texto terminó con la declaración de que sus discípulos creyeron en él. Regresa a versículo 11 de capítulo 2. Eso es de la semana pasada. Dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cuando dice señales, aquí significa milagros. Entonces, el milagro de convertir el agua en vino manifestó la gloria de Jesús. Significa que el milagro reveló que Jesús era Dios. Y esto llevó a los discípulos a creer. Ahora vayamos al final de nuestro texto del día de hoy, en versículo 22. Dice, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras
y en la palabra que Jesús había hablado. Iglesia, ¿recuerden cómo empezó Todd esta serie del libro de Juan? ¿Ustedes recuerdan? Él con mucho propósito no empezó en Juan 1. ¿Recuerden dónde empezó? En Juan 20. Y lo hizo porque Él quería que nosotros entendemos el propósito de este libro, declarado por Juan. Entonces, solo quiero mencionar esto rápido porque para mí es increíble esto. Juan 20, 31 dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿No es chilero esto? Juan dice que su objetivo principal de escribir su evangelio es que sus lectores puedan creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y mientras avanzamos a través del libro de Juan, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que las historias, pasando en tiempo real, reveló que Jesús era el Cristo. ¿Y qué hizo la gente? Pues no todos, pero algunos creyeron. Creyeron. Entonces, iglesia, cuando vemos a Jesús revelar quién es en su palabra, nosotros también debemos creer. Por eso tenemos esta hermosa palabra de Dios. Muy bien, ahora nuestro texto. Veamos justo al principio del texto lo que está pasando. Versículos 13 y 14. Dice, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían, ¿qué? Bueyes, ovejas y palomas. Y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Entonces, solo para explicar rápidamente lo que significa aquí cuando habla de la Pascua. La Pascua, se menciona aquí, era una fiesta judía que celebra el éxodo de los israelitas de Egipto y su liberación de la esclavitud. En inglés, la palabra Pascua es Passover. Passover. Pas significa pasar, ¿verdad? Y over significa sobre o por alto. Entonces, pass over, pasar sobre, por alto. ¿Por qué es importante esto? Una breve lección de la historia. Si ustedes recuerdan en su Antiguo Testamento, cuando Dios liberó a su pueblo, los israelitas de los egipcios, Dios envió a Moisés al faraón para exigirle que deja ir a mi pueblo. ¿Recuerdan? El faraón se negó, así que Dios envió diferentes plagas. Y después de cada una, el faraón tuvo la oportunidad de dejar ir el pueblo de Dios, pero se negó cada vez. La primera Pascua fue la noche de la 10ª y última plaga. Eso es en Éxodo 12. Dios les dijo a los israelitas que sacrifiquen un cordero y marcan los postes de sus puertas con su sangre. Luego, cuando el Señor pasará por la nación ejecutando la plaga final, Él pasaría por alto, pass over, pasar sobre de las casas que mostraban la sangre. Él no castigó los hogares con la sangre del cordero marcada en sus casas. Ahora, la sangre del cordero salvaría al pueblo de Dios. Y esto fue un presagio, o un prefigura, o señal, o profecía de ¿quién? Jesús. La sangre del cordero salvaría al pueblo de Dios.
¿Alguien recuerda cómo Juan el Bautista presentó a Jesús? Estuvimos ahí hace un par de domingos. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí estamos en Juan 2, unos 1500 años después del éxodo de Egipto. Todos estos años los judíos han estado celebrando la Pascua, donde la sangre del Cordero los salvó y no tenían idea de que el verdadero Cordero, el Cordero de Dios, que quita los pecados de una vez por todas, está entre ellos. Eso es increíble. Entonces Jesús está en medio de esta celebración de la Pascua en Jerusalén. ¿Y qué es lo que vimos? Versículo 14. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los que cambiaban dinero ahí sentados. Entonces, así que dentro del patio del templo, imaginen un templo bien grande, enorme, y un patio afuera con miles de personas. Y este lugar es dedicado a la oración y adoración. Y en este lugar había corrales de bueyes y ovejas y jaulas de palomas y vendedores haciendo transacciones, y los que cambiaban dinero, que eran personas cambiando las diferentes monedas a la moneda local, porque la Pascua era una fiesta de peregrinación, lo que significa que la gente viajaba desde muy lejos a Jerusalén. Y debido al largo viaje, muchos no habrían traído sus sacrificio animal. Así que simplemente compran uno ahí en el templo, ¿verdad? Entonces se podría decir que estos vendedores y gente cambiando dinero estaban siendo útiles, ¿verdad? Ayudando a los viajeros cansados para que pudieran comprar fácilmente su animal y hacer su buen sacrificio. Gente muy amable, haciendo un gran favor a las personas, gente servicial. Bueno, vamos a ver si Jesús está de acuerdo. Versículos 15 a 16. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Obviamente Jesús no apreció lo que vio. De hecho, parece furioso. ¿Escuchaste? Hizo un látigo con cuerdas. Piensa en esto. Se tomó su tiempo, torció cuerdas y las formó como un látigo. Luego dice que los expulsó a todos junto con las ovejas y los bueyes. Ahora, para que quede claro, los bueyes son animales enormes, súper grandes. No sería una cosa pequeña expulsar los bueyes y las ovejas y la gente, todo lo que estaban en este área muy grande. Y aunque no sabemos exactamente cuántas personas habría en este área específica del templo, sí sabemos que miles y miles de personas viajaron a la Pascua. No tengo tiempo para compartir todo lo que estudié ahora, pero la evidencia apunta a la idea que Jesús expulsó una gran multitud de personas. Y dice que desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Entonces, nuevamente,
Piensa en esto, después de la intensidad de expulsar a todas las personas y animales grandes con un látigo, Jesús derrama las monedas de los vendedores. ¿Pueden imaginar si esto pasaría en el mercado? Entonces, si el dinero de los cambiadores estaba en algún tipo de contenedor o bolsa o caja, él lo recogió y tiró las monedas. No sabemos cuántos eran, pero muchos. Luego, como si esto no fuera suficiente, empieza a dar vuelta a las mesas. Ese es nuestro Jesús. Por decirlo menos, Jesús está furioso, está haciendo una gran conmoción en este momento. Siguiendo el texto, ahora Jesús habla. ¿Ok? Con toda la conmoción e intensidad, tal vez estaba gritando. No sabemos cómo sonó su voz, pero él dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Casa de comercio. Aquí con las palabras de Jesús podemos entender por qué era tan enojado, tan furioso. Es muy claro en el texto si realmente lo pensamos. Él contrasta la casa de su padre con una casa o lugar de comercio. Ese es el problema que tenía Jesús. Él era muy claro aquí. En otras palabras, ¿qué es un lugar de comercio? Como un mercado, ¿verdad? Un lugar para vender. Un lugar para ganar dinero. No hagan de la casa de mi padre un mercado. Por eso está tan enojado nuestro Señor. Porque esas dos cosas, la casa de mi padre y una casa de comercio, no deben mezclarse. Esto fue su problema. Y están mezclando esas dos cosas. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Puede decir, no es nada grande. Obviamente fue algo grande para Jesús. Cuando escuchas la frase, la casa de mi padre, ¿en qué crees que estaba pensando Jesús? ¿Qué crees que está pensando Jesús cuando él dice, casa de mi padre? Yo creo que él está diciendo, esta casa se trata de conocer a mi padre, amar a mi padre, adorar a mi padre. Aquí en este templo, todo el enfoque, toda la atención va a mi padre. Pero ese enfoque ha sido reemplazado por un lugar de comercio, un mercado. ¿Y qué es lo que recibe toda la atención y todo el enfoque en un lugar de comercio? El dinero, el interés propio. ¿Sí? Nota que el problema de Jesús aquí es con los vendedores, los que están ganando dinero. Él no parece estar enojado con los que han viajado y están comprando. Tal vez está molesto con ellos también, no sabemos. Pero parece que su enojo es con los vendedores. Jesús derrama su dinero y voltea sus mesas y habla directamente a ellos. Recuerdes, Jesús puede ver directamente a los corazones de las personas. Dice en versículo 25, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Ellos están actuando como que son útiles a los viajeros, una bendición para ellos al ayudarlos a tener un animal para su sacrificio, pero Jesús sabe la verdad. Y cuando vio directamente a sus corazones, ¿qué es lo que vio? Codicia. Amor al dinero. Y aún peor, vio que se hacía en nombre
de Dios, en nombre de su religión, de su fe. Jesús vio la casa de su Padre, el templo, una representación de su religión. Ese es el templo, una representación de su fe, de su religión en Dios, siendo usado para ganar dinero. ¿Entienden ahora por qué está tan molesto Jesús? Está viendo el templo, la casa de su Padre, este lugar tan santo, siendo usado para ganar dinero. Y esto todavía lo enoja hoy en día. Literalmente, el mismo está pasando hoy en día. Pastores y ministros enriqueciéndose a costa de sus iglesias. Existe toda una industria llamada el Evangelio de la Prosperidad, donde se hacen promesas de sanidad y riqueza y prosperidad y bendición solo si das tú dinero. Y las únicas personas que son bendecidas en el sentido monetario, las únicas personas que ganan son los hipócritas que venden este falso evangelio. ¿Y por qué es falso? Porque Dios y la palabra de Dios nunca nos promete riquezas en esta vida. Nunca. Ni buena salud. Ni una vida fácil. Es por eso que hemos visto muchos santos en esta vida sufrir físicamente. Nuestro Señor sufrió. Sus discípulos sufrieron. Muchos. Él no promete sanidad y riqueza y prosperidad. Lo que Dios nos ofrece vale 1000 veces más que esas cosas. Es por eso que la ira de Jesús es contra los vendedores, los que dicen, estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para ayudarte a comprar tu buey, tu oveja, para que puedas hacer su buen sacrificio al Señor. Tú tienes que hacer su sacrificio. Compra, compra. ¿Ves lo astuto que es eso? Y el Evangelio de la Prosperidad hace lo mismo. Estamos aquí para ayudarte a ser bendecido, obtener tu milagro o ser sanado. Solo pon tu dinero en el plato. Mientras tanto, ¿quién está enriqueciendo? Jesús ha expresado esta misma ira antes. Cuando vemos a Jesús enojado en la Biblia, siempre es algo similar a esto. Siempre. Puedes escucharlo en la voz de Jesús en Mateo 23, 25, cuando dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. En otras palabras, ustedes han organizado un lindo mercado aquí en el templo, actuando como que estuvieron ayudando a la gente, pero están motivados por el amor al dinero, no por amor a Dios. Volvamos al texto. ¿Cómo le respondieron? En el versículo 18 dice, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Esto fue su reacción. Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Entonces están diciendo, pruébanos quién eres tú. Demuestra cómo tienes la autoridad para hacer esto. Esto es simplemente su orgullo, su actitud defensiva. Es una desviación. La verdad ha expuesto su codicia y como no quieren que la verdad que Jesús ha revelado reciba atención, ellos cambian de tema cuestionando a su autoridad. Esto es tan común todavía. Cuando a alguien no le gusta
que le digan la verdad sobre sí mismo, ¿qué siempre hace? Le da vuelta y acusa a la persona que está diciendo la verdad. Son cobardes que usan esa táctica. En aquel entonces y todavía ahora. Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado ese templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Obviamente ellos no entienden lo que Jesús quiere decir ahí. Tienen corazones endurecidos. Y en el versículo 25 dice que ni los discípulos entendieron hasta más tarde, cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Iglesia, lo que Jesús está diciendo aquí es, yo soy el nuevo templo. Quiero que me escuchen. Lo que ellos no entendieron, ni los discípulos en este momento, Jesús estaba diciendo, yo soy el nuevo templo. Ustedes me van a matar y yo voy a vencer a la muerte, levantar 3 días después y yo voy a reemplazar este templo, este edificio para siempre. Esto fue su punto. Mateo 12:6 dice, pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. ¿Recuerden eso? Ponerlo en su margen. Mateo 12:6. Jesús dijo, pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Estaba hablando de sí mismo. Y en Juan 4, Jesús le dice a la mujer samaritana junto al pozo, ustedes saben esta historia, dice, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, donde está el templo, adorarán ustedes al Padre. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. En otras palabras, Jesús está diciendo que el nuevo templo donde todos pueden encontrarse con Dios, conocer a Dios, tener comunión con Dios, está aquí. Ya no es necesario un templo, un edificio para encontrar a Dios. Dios ha venido. Recuerden, para muchos años la gente había venido al templo en Jerusalén, desde todas partes para la Pascua. Muchos años, mucha gente, muchos viajes. ¿Para qué? Para llegar a este templo. Y Jesús está diciendo, de ahora en adelante, la adoración no estará conectada a Jerusalén, ni a ninguna ciudad, ni a ningún edificio. Cuando resucité mi cuerpo de entre los muertos en todas partes del mundo, la gente vendrá a Dios solamente a través de mí. Es realmente increíble esto. Bueno, para terminar, algunas personas interpretan este versículo como que comprar y vender productos cristianos es un pecado. Yo he escuchado esto muchas veces, como una camisa, una gorra, una taza de café que tiene un mensaje cristiano, ¿verdad? Productos cristianos, y dicen que esto significa comercio cristiano. Pero ¿es realmente eso el problema? Tal vez podría ser, por ejemplo, si el vendedor ni siquiera es cristiano y solo lo hace para ganar dinero, no importa realmente compartir el evangelio, tal vez. Pero la aplicación práctica de este texto que estamos estudiando el día de hoy, no es que los productos cristianos sean un pecado. Esto no es el punto.
La aplicación práctica para ustedes y para mí tiene que ver con el uso de lo que es santo para ganar dinero o fama. Ese es el problema. Usando tu religión, tu fe, tu Dios para ganancia personal. Esto siempre es el problema. Dios siempre mira el corazón. Entonces, que todos tengamos cuidado de nunca convertir la casa de su Padre en un mercado. O para decirlo de otra manera, que todos tengamos cuidado de nunca usar nuestra fe, nuestra religión, para obtener ganancias egoístas. ¿Verdad? Ahora, antes de irse, déjenme compartir con ustedes algunos ejemplos de la vida real. Espero que te hagan reflexionar. Y hay más, solo aquí son 4 o 5. Obviamente uno es el Evangelio de la Prosperidad. Usar a Dios para convencer a las personas que serán saludables, ricas o bendecidas en esta vida si solo tienen fe y dan su dinero. Ese es un ejemplo muy grande y un problema muy grande en la iglesia en todo el mundo, no solo en Centroamérica, sino en Estados Unidos, también en África. Gente viene en sus aviones privados para vender esta basura a la gente, a los pobres, a los más pobres. Que Dios va a sanar, Dios va a darte más ovejas, Dios va a hacer esto. Y son mentiras. Están tratando de convencer a las personas, poner su esperanza en esto, en vez de poner su esperanza en la eternidad, en Jesús. Número 2, el uso de una posición cristiana, y eso estoy hablando a los pastores, músicos, cualquier otro, para la fama o popularidad o riqueza. Están usando su plataforma cristiana para fama, para atención, para ser popular o para ganar dinero. Número 3, dar honor de edificios o iglesias o tradiciones, rituales o leyes, o depender en esas cosas para acercarse a Dios. Recuerden, ya no es necesario. Tenemos Jesús. Jesús reemplaza todas esas cosas. Esto fue su punto. Yo soy el nuevo templo. Ya no necesitas todo esto. Yo soy el sacrificio final. Ya no tiene que hacer estos miles de cosas. ¡Qué bendición que tenemos Jesús en vez de toda esta carrera de cosas! Número 4, actuar como si el hecho de ser cristiano nos hiciera mejores que otras personas. Cuando un cristiano desprecia a alguien en lugar de tratar de ayudar o compartir su fe, estamos cometiendo este mismo error. Usando nuestra religión, nuestra fe, para actuar mejor que los demás. Y número 5, hay un error durante este tiempo del año muy grande, enfatizar o enfocar en Santa Claus o en la Navidad comercial, enfocando mucho en comprar cosas, hacer compras, distraído más que la celebración de la venida de Dios a la tierra. Hasta la celebración de nuestro Señor viniendo a la tierra, lo convertimos a una mentalidad de mercado, comercio. Y tenemos que tener mucho cuidado en esto. Son ejemplos, hay mucho más. Pero cuando cometemos estos errores, hacemos lo mismo que los vendedores y los que cambiaban dinero en el templo.
Recuerden, Jesús, iglesia, Jesús es el nuevo templo. Bueno, pueden pararse, vamos a cantar una canción más.